compañeros, mi nombre es Alexa Paola Castillo Rocha del grupo tercero A de la Preparatoria del Valle. El equipo está conformado por Mildred Cano, Yasmín Rodríguez, Karen Castillo y su servidora. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el romanticismo en la literatura. Comenzamos. Bueno, yo les hablaré sobre qué es la literatura en el romanticismo. La literatura del romanticismo es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. Se negó a los planteamientos racionales, al capitalismo y a los estereotipos del clasicismo. También fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. Mientras tanto, el periodo de la literatura del romanticismo en España fue tardío y breve, con su mayor influencia en el año 1835. En Latinoamérica, el romanticismo se caracterizó por reseñar su pasado histórico y naturaleza del propio de cada país. Al contrario, los poetas del romanticismo resaltaron sus obras literarias, las expresiones de los sentimientos y las emociones. De esta forma, esta rama de la literatura se apropia del género lírico, del género narrativo, el drama y el teatro. Se llegan a caracterizar por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantástico sobre la razón, mezclar la tragedia con la comedia, exponer emociones excitadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. Asimismo, cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza del silvestre, de los castillos en ruinas, de terror, lo inverosímil, las autobiografías y retomó nuevos temas medievales. Hola, buenos días. Me presento. Soy Ingrid Karen Castillo Rocha del tercero A. Hoy les voy a hablar sobre las características del romanticismo. Número 1. El individualismo. En el romanticismo se apuesta por una vuelta al individualismo tanto personal como social. De hecho, por eso hubo un resurgir de los movimientos y una revisión de las tradiciones. Un ejemplo es cuando un poeta coge de nuevo las riendas, un discurso poético para expresar sus sentimientos, sus emociones y transmitir la belleza efímera de la vida. Número 2. La importancia de los sentimientos. El discurso de los autores románticos transforma por completo, justo como mencionaba la característica anterior. Actualmente no se trata de ofrecer una proyección de sus propios sentimientos en la obra de arte, reflejando así el interior de los poetas o de los artistas, aprovechando elementos de la realidad para dotarlos del significado que ellos mismos buscan. Número 3. La influencia de la naturaleza. Una de las características más destacadas es que ahora el paisaje natural que aparece en las obras artísticas está totalmente supeditado al estado de ánimo del autor. Es decir, si está triste, pintará o describirá de acuerdo a esta emoción. Lo mismo sucederá si está feliz o alegre. Pasará de la emoción del artista que lo moldeará según sus sentimientos. Número 4. Artista rebelde. El artista romántico se caracteriza por ser incomprendido o por rebelarse contra la sociedad. Viven apartados de la sociedad, vivir apartados del mundo, ya que sienten que nadie comprende su extrema sensibilidad y que todos pueden hacerle daño. Se dejan llevar por los sentimientos y por el amor. Número 5. Literatura pesimista. La tendencia general que se encuentra en estos poemas es la del pesimismo. Ellos están totalmente tristes, deprimidos. La melancolía, tragedia, sentimientos característicos, estas son características de los autores románticos. Es normal que se lleguen a sentir de esta manera, impidiendo totalmente o llegar a ser plenamente felices. Número 6. Ansia de libertad. Los artistas buscan libertad a través de sus obras, y a esto me refiero con libertad de expresión, de sentimientos y de comunicación, ya que no siguen las normas de la sociedad y se dejan llevar con sus emociones. Están en constante búsqueda de esta libertad creadora que deje atrás el predominio de la razón neoclasista. Número 7. El yo pasa a un primer plano. Con la literatura romántica nos encontramos con una vuelta al individualismo, por lo tanto a la subjetividad
La realidad externa ya no importa tanto, sino que cobra una gran importancia. Las emociones internas, la perspectiva de cada poeta y cómo siente y vive el mundo. El antropocentrismo vuelve a invadir el arte. Número 8, y mi última característica, exaltación de la imaginación y la fantasía. Es propio del romanticismo evocar situaciones y escenas que parecieran sacadas de cuento de hadas. Durante este periodo se vuelve a potenciar la fantasía y la imaginación, dejando de lado la realidad simple y llana. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenos días, maestra y compañeros. Yo soy Mildred Elena Cando Portillo del grupo del tercero A. Hablaré sobre el origen del romanticismo. El origen del romanticismo puede ubicarse a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Se desarrolla en Europa en una etapa de la historia que está marcada por el ascenso de la clase burguesa y al mismo tiempo en medio de los ideales de igualdad, fraternidad y libertad que llevó a la Revolución Francesa. El comienzo del romanticismo puede adjudicarse a las baladas líricas compuestas por William Wordsworth y Samuel Coleridge en 1798, aunque hay quienes consideran que sus comienzos fue una década antes. Después de la Revolución Francesa en 1789, el arte romántico penetra en Francia y es acogido por varios artistas. Uno de ellos fue Victor Hugo, quien escribe el prefacio a Crossword en 1827, obra que se tomó como manifiesto de este movimiento. El romanticismo se extendió también a Estados Unidos, tuvo su apogeo en España para 1830, pero durante una década aproximadamente, ya que en 1840 en este país se hablaba del realismo. En Latinoamérica, el romanticismo tomó la forma del indigenismo y el pasado nacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodríguez Salinas Ana Jazmín, del grupo tercero A. Vengo a exponer lo que es el romanticismo en la actualidad. El romanticismo es un movimiento cultural y político que tuvo origen en la Alemania en el siglo XVIII, el cual buscó oponerse al racionalismo existente y dar prioridad a la expresión de los sentimientos. Rompió con las ideas de la Ilustración y el neoclasismo, buscando destacar a través de la literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes y la melancolía que genera. El romanticismo llega a Estados Unidos a manos de los escritores Edgar Allan Poe, James Fenimore Cooper y Washington Irving. Y en América Latina llega como forma de destacar el indigenismo y el pasado nacional. Los actores que se destacaron fueron Esteban Echeverría, Andrés Bello y José Mármol. La literatura de esta época rompió con las estructuras clásicas y academistas, marcando un lapso de tiempo histórico. No era un movimiento, sino una forma de vida que hacía sentir belleza inigualable hacia la vida. Si entendemos por romanticismo aquello en lo que la gente cree como el enamoramiento sin freno y demás movimientos anímicos, por lo regular perturbadores de las exigentes demandas cotidianas del momento. Puede que el mundo esté lleno de sentimentales novelistas, aunque no de auténticos idealistas. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que haya quedado todo en claro. Hasta luego.